tal amigos? Una vez más en su programa Mejor darse la mano que darse la espalda. En esta oportunidad, en este capítulo, revisaremos una de las puertas de la Unidad de Justicia Vecinal, como lo hemos venido haciendo en los capítulos anteriores. En particular, revisaremos la puerta de la conciliación. Y para eso tenemos el gusto de haber invitado a nuestro abogado y mediadora, Fabiola Fuentes. ¿Qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Me gustaría que partiéramos con una definición lo más amplia posible de lo que es la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que, como todo mecanismo alternativo de resolución de conflictos, lo que busca es que ambas partes ganen. Ahora, como característica central, presenta la figura de un tercero, que es imparcial a las partes y también al conflicto, que les va a ofrecer una alternativa de solución. O sea, Perdona, en particular eso pareciera ser la diferencia principal con la mediación, ¿no? Porque sabemos que la mediación, el tercero casi no existe, ¿no? Como que se retira, sí. ¿cierto? Sí, en la conciliación el tercero es un harto más directivo que el rol que ejerce la mediadora. Ya. ¿Y la diferencia con el arbitraje? La diferencia con el arbitraje es que en el caso de la conciliación los acuerdos son voluntarios. La gente puede o no aceptar la idea que yo le propongo para resolver su problema, pero en el arbitraje ellos han decidido de forma previa que van a aceptar la decisión que toma el tercero. Ah, perfecto, o sea, se acata sí o sí. Sí. Ya. Y en este caso, la gente podría decir, no, no me gustó lo que usted me dijo, Claro, y me voy para la casa. Claro. ¿Sí? Sí, es posible. Ahora, siempre buscamos la manera en que poder conjugar los intereses de ambas partes, de modo que las partes también puedan decir, de pronto, sabes que a lo mejor esto que dijiste podemos hacerlo de esta otra manera. Siempre buscándole el ajuste, pero que, o sea, ofrecerle alguna base de arreglo, ¿entiendes? Porque a veces uno está tan metido en el problema que no se le ocurre nomás. Claro, sí. Ese es el tema. Hagamos un poco de historia, ¿te parece? Es decir, nosotros sabemos que la unidad es un proyecto, de hecho se llama estudio práctico, Sí. ¿cierto? Y está en marcha blanca, viendo cómo funciona, si resulta bien, si resulta mal, qué sé yo. De tal manera que se ha partido de cero prácticamente. ¿Cómo llegaste tú a postular? Esto fue un concurso abierto. ¿Qué te llevó a postular? ¿Por qué pensaste que esto sería interesante para ti? Mira, el año pasado yo inicié unos estudios en un diplomado para hacer mediación familiar, porque me pareció interesante. Yo como abogado he estado trabajando durante mucho tiempo con el tema de los conflictos propiamente tal, pero me pareció interesante una perspectiva que otorga la mediación, que permita a las partes hacerse cargo de sus conflictos, ¿no? Como que se responsabilizan en alguna medida. Me da la impresión de que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos devuelven a las partes el conflicto. Entonces, Sí, porque, lo hace más porque propio. lo que uno se imagina es una situación típica de juzgado, que sé, donde hay un abogado, el litigante, no sé, ¿cierto? Está el fiscal, lo que uno ve siempre en la televisión, Claro. en las noticias, ¿no? Efectivamente, todo este cuerpo de personas, esta institución se hace cargo del problema, porque las personas están representadas por abogados, sea el fiscal o el defensor, y luego están los jueces. Entonces, el problema como que se desplace hacia los otros, hacia esta institución, y la institución resuelve. Acá lo que tú dices es que este problema retorna a las personas. Claro. ¿Cierto? O sea, se hace cargo más de las relaciones entre las personas. O sea, porque muchas veces los conflictos lo que provocan más allá en el fondo del problema puntual, que el ruido o que los alimentos o que lo que sea, son las relaciones entre las personas las que se ven dañadas. Entonces, lo que propician estos mecanismos alternativos es la vuelta a que esas relaciones puedan tener una oportunidad de ser reparadas. ¿Me entiendes? Entre las mismas personas. Claro. ¿Cierto? Ahora, nosotros hemos usado esta denominación que ustedes también usan de las puertas, ¿verdad? Que sabemos que la gente llega allá, pasa por un proceso donde se admite o no se admite aquello que se está diciendo, el requirente, ¿verdad? Luego, a través de la facilitación, se llama el requerido y, bueno, se entra en este juego de las puertas y se escoge la conciliación. ¿Cuándo escoge la gente la conciliación y no la mediación, por ejemplo, o el arbitraje? La verdad es que yo no tengo tan claro cuándo la gente lo escoge. Eso más bien habría que como que... ¿O por qué? Más bien, me equivoqué de pregunta. La pregunta es, ¿por qué alguien, en vez de escoger la mediación, escogería la conciliación, crees tú? Yo creo que podría ser porque de pronto los equipos evaluadores ofrecen la puerta también indicando que la persona que está a cargo también es de profesión abogado. Entonces, de pronto, a la gente eso como que le ayuda también a elegir en el entendido en que alguien que conoce las leyes, ¿no?
pudiera ser un factor. Puede ser un factor también el que les digan que le van a sugerir cosas para resolver su conflicto. No es que tenga que salir de ello o no se lo van a imponer desde afuera, sino que le van a sugerir cosas para ir resolviendo su conflicto. Me parece a mí que eso podría ser lo que a mí al menos me llevaría a elegir la conciliación por sobre otras vías. De pronto también puede ser que las relaciones no sean tan estrechas, ¿me entiendes? Y no necesite un espacio como de recomponer el vínculo, o no esté tan deteriorado como para estar tan en contraposición con el otro para llegar a un arbitraje o a policía local. Claro. Estoy pensando que este sistema de las puertas ofrece alternativas para distintos problemas, pero también para distintas percepciones de la gente respecto de cómo solucionar un conflicto. Porque hace un rato atrás hablábamos de esto, que la diferencia con la mediación, ¿verdad?, es el hecho que la conciliación es más activa la persona, el tercero. Hay un tercero como claramente definido. Claro, mucho más directivo. Más directivo, ¿cierto? En cambio, la mediación, la función más bien es que de guiar, de hacer algo ahí para que los otros interactúen, y se hace la mesa redonda, ¿verdad?, como un símbolo bien claro a lo mismo. En cambio, acá aparece alguien más directivo, entonces alguien quizás que se sienta más en sintonía o se sienta más cómodo, que haya una figura de autoridad, puede optar a esta puerta. Entonces, estoy pensando en la situación de alguien que escoge eso y no lo otro. Sí, además es súper, la mediación en nuestro país, o los mecanismos alternativos, han sido de introducción súper lenta, porque en general, como sociedad, pareciera que estamos más acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer. Entonces como que nos cuesta también hacernos un poco cargo del conflicto y decir, bueno, a lo mejor lo podemos resolver de esta manera. Entonces también hay reticencia de parte de, no solo de las personas que tienen el conflicto, sino que también muchas veces de parte de abogados que no les parece, no están de acuerdo con la mediación, son súper contrarios a eso, porque son mucho más litigantes. Entonces hay todo un tema pero ciertamente alguien se podría sentir más cómodo con una figura de autoridad, ¿no? Con alguien más definido, ese tercero más definido. Y que, como dices tú, sea más directivo, diga más cosas, ofrezca soluciones, etcétera. Claro. Y eso es una buena opción, de todas maneras. Sin quitarles el problema a los vecinos de las manos. Claro. ¿Cierto? Sí, porque sigue siendo voluntario para ellos. Sigue siendo voluntario, ¿cierto? En general, ¿cómo ha sido tu experiencia en los casos concretos que has tenido que asistir en la conciliación? Ha sido una experiencia súper enriquecedora personalmente, la verdad. Ha sido súper bonito darse cuenta de que es posible que los conflictos se resuelvan conversando, dialogando, en una hora de sesión, una hora y media, y la gente se va realmente contenta y tranquila, o sea, que el problema se resolucionó, que la cosa no va a seguir en el futuro, etcétera. Ha sido súper enriquecedor personalmente. Me ha sorprendido también la capacidad que tienen las personas de ser generosos también, porque de pronto es necesario que uno vea una parte de la realidad que no está viendo cuando tiene un conflicto. Entonces, la gente es muy generosa también, aunque llegue muy enojado, en escuchar al otro, en respetar el espacio de diálogo y entender qué es lo que le pasa al otro con ese conflicto también. Y también generoso en términos de que a veces se hacen concesiones que son muy importantes para que ambas partes puedan estar contentas. Por ejemplo, ¿nos podrías dar un ejemplo de esas concesiones, un caso específico que te haya tocado donde se haya producido esa concesión de la que estabas hablando? O sea, mira, hay varios temas de concesiones, ponte tú. O sea, yo en general no podría hablar de los acuerdos, ni de la gente, ni de nada, pero en términos generales... En general, es bien abstracto. Mira, a veces hay concesiones en términos económicos incluso. O sea, en casos, por ejemplo, de arriendo, que te dicen, bueno, no importa. Yo entiendo que usted no tiene plata para pagarme el arriendo, yo le condono la deuda. Ah, perfecto. ¿Me entiendes? Entonces, que de pronto que es el bien que tú tienes para tu vida, para sustentarte, entonces tú dices, bueno, no importa. Yo entiendo que no tiene la capacidad hoy día. O de cuotas, no sé, eternas de larga. O también, por ejemplo, si temas que son mucho más curiosos, por ejemplo, tema de ruidos molestos por animales, por ejemplo. El típico perro que ladre, que ladre, que ladre, que ladra. Entonces, de pronto, una solución es que a mí que me molestan los perros, yo voy a sacar a esos perros a pasear, por ejemplo.
porque parece que están estresados. Entonces la gente ahí mismo se da cuenta que, o sea, que en verdad los perritos están como estresados porque no salen nunca, porque tú trabajas todo el día. Entonces, para que nos conozcan, no nos ladren, yo los saco a pasear una vez al día. Que de verdad, así como... Sorprendente. Sorprendente. Sorprendente, sí. Súper sorprendente. Nos vamos a salir un poco de la pauta que te había mostrado al principio, de preguntas, como hemos pensado esta entrevista, porque a propósito de esto mismo, digamos, de esto sorprendente que acabas de decir, ¿cuál sería para ti una de las principales diferencias con lo que estabas haciendo antes, cuando litigabas, cuando estabas en este estudio jurídico? En tu labor concreta, así, una gran diferencia que sientas tú. Así como... O sea, la verdad es que yo aquí no peleo con nadie. O sea, yo como abogado, litigante, yo todo el tiempo iba al choque, iba al conflicto, la resolución de un juicio, básicamente tener las mejores pruebas, dejar a la otra parte sin pruebas, así como ser la mejor defensa para mi cliente. Pero acá mi rol es súper imparcial, es súper de escuchar a ambas partes, es de saber, más allá de la posición que traen, lograr que puedan transitar de las posiciones a los intereses. O sea, más allá de que yo quiero que te vaya, en el fondo, ¿por qué quieres que te vaya? ¿Me entiendes? Entonces, hacer ese clic con ellos, establecer conexiones en ese nivel y poder de pronto ofrecer una solución a ellos que se ajuste a ambos, es súper distinto a lo que yo hacía. O sea, yo soy súper imparcial, yo no estoy a favor de ninguno de los dos, yo a los dos les tengo que ofrecer una solución alternativa que sea creativa, que sea ingeniosa, que se ajuste a lo que ellos quieren. Entonces tengo que estar súper atenta, además. Sí. Dime si me equivoco, pero si entiendo bien, una diferencia que podría haber entre cuando eras litigante, ¿sí? Litigante, y ahora que cumples esta función de conciliación, de conciliadora, ¿conciliadora, bien dicho? Sí, conciliadora. Conciliadora. Una de las principales diferencias podría ser que antiguamente había una guerra, para así decirlo, ¿no? Y alguien tenía que ganar. Claro. Y uno ganaba y otro perdía. Me imagino que debe haber sido el feeling Sí. de las personas, ¿no? Eso es lo que pasa en los tribunales, Claro. alguien gana y alguien pierde. ¿Cierto? Tú sales con tu cliente y dices, bien, ganamos. Sí, claro. Y el otro sale diciendo, qué mal, perdimos. Acá ganan todos, aparentemente, ¿no? Sí, esa es la idea. ¿Cierto? La idea es que acá ganen todos. ¿En la experiencia ocurre eso? Esa es la pregunta que estoy haciendo en el fondo. ¿Acá ganan todos? Sí, ¿Eso es todos lo que ganan. ocurre? Todos ganan porque todos buscan cosas distintas. Porque de repente lo que yo busco es tiempo, porque de repente lo que el otro busca es que me pague, porque lo que busco es en el fondo un mejor lugar, porque lo que busco son cosas súper distintas. Y pese a ser muy distintas, no son tan contradictorias como uno podría pensar. Como te digo, es una cosa muy sorprendente que se resuelve en una sesión de trabajo. O sea, muy pocas veces yo he tenido que sostener más de una sesión con la misma gente. Y cuando litigadas, por lo general, ¿cuánto dura un proceso de Los procesos juicio? son larguísimos, ¿Cuánto? un mínimo de 6 meses. 6 meses. Como Esto es mínimo, sí. Una sesión de Es 1 hora y media. 1 hora y media. Y el proceso desde que la gente entra hasta que sale de la unidad con su caso resuelto, bordea los 30, 40 días. Que en el fondo es que ingreso, es el reclamo, y la facilitación, y ahí vuelta, la evaluación, ingresa a la vía. Yo te decía recién que la principal diferencia podría ser que antes, en esta cosa de la guerra, ¿verdad? Como cualquier guerra, digamos, hay un dicho muy antiguo que dice que en las guerras todos pierden, incluso el que gana, porque tuvo que estar en guerra. Claro. Y todos los años que estuvo en guerra, perdió. Acá todos ganan, incluso tú, ¿no? Porque lo que tú me decías había sido enriquecedor para ti esta experiencia. Entonces uno puede pensar que incluso quien está haciendo las veces ahí de conciliadora gana igual. Sí. También ganas. Sí, yo gano mucho también, porque es sorprenderse todos los días. A veces los casos son súper iguales. O sea, los casos de arriendo, el tema de los ríos molestos, pero la gente es distinta y la gente te va enseñando cosas distintas también. Y uno tiene que, y los intereses son distintos, ¿me entiendes? O sea, de repente, no sé, el tema de la ventana que da mi patio puede ser en el fondo porque tengo niñas, no sé, de 17 años, 18 años, y no quiero que las vean porque ellos tienen hijos grandes. O puede ser porque en verdad tengo una historia atrás que es más compleja que eso y me siento invadida. Entonces los motivos pueden ser súper distintos. Y conocer a distintas personas y distintos intereses yo creo que a todos nos enriquece. Sí, a propósito de la diferencia de tiempo entre 1 hora y media, ¿verdad? Y 6 meses que se puede demorar algo. Tú decías algo al principio antes de que empezáramos a grabar. Tú decías que hay gente que no se había sentado a conversar, que era así de simple. Claro. Ahora,
a pesar de que parece muy simple, no es tan fácil, porque si no lo haríamos constantemente. Ustedes han brindado un espacio, un lugar, hay una estructura, hay una lógica, ¿verdad?, para que eso ocurra, para que la gente se siente a conversar. Pero lo que quiero decir en el fondo es que, siendo simple, en apariencia, el conversar no es un acto cotidiano que tengamos nosotros, particularmente los chilenos, ni los vecinos. Y por lo que tú dices, justamente se produce ahí en esa experiencia de diálogo. Porque en el caso de un juicio, no hay diálogo. Claro. Tú presentas unas pruebas, tú presentas contrapruebas, lo que fuera, y alguien dirime, ¿verdad? El juez, la jueza o el juez, ¿verdad? Decide. Pero acá, al hablar, como dices tú, empiezan a aparecer visiones, uno está más interesado en una cosa que en otra. Claro. Te voy a contar un cuento de este tema de las negociaciones. Hay un método que se llama método de negociación de Harvard. ¿Sí? ¿La conocen? Sí. Bueno, la historia de este señor que, bien breve, cuenta la historia de una mamá con 2 hijos y cada uno de los hijos quiere la única naranja que queda ahí en la frutera. Entonces los 2 le piden la naranja y la mamá salomónicamente corta la naranja por la mitad y le pasa una mitad a uno y le pasa la mitad a otro. Y los 2 chicos rompen a llorar. Y le dice, ¿pero por qué no querían la naranja? ¿Qué quieres decir? La mitad de la naranja a ti y la mitad de la naranja deberían estar felices. Y uno le dice, no mamá, que lo que pasa es que yo quería la cáscara de la naranja para hacer figuritas, para jugar con la cáscara. Y el otro niño quería sacarle jugo a la naranja. ¿Entiendes? Entonces, como la mamá no preguntó, no le preguntó a cada cual qué era lo que quería o para qué quería la naranja, no pudo resolver el problema de ambos. Que si lo pregunta, pela la naranja, le pasa la cáscara a uno y le deja la naranja entera al otro para que saque jugo. Claro. Claro, un poco de eso se trata acá, ¿cierto? ¿no? Que es como la instancia de poder, de darle la oportunidad a la gente de hablar Sí. y de decir lo que está ocurriendo. Sí, porque incluso es curioso, porque pese a que de pronto me ha tocado gente que llega súper en buena onda, porque somos súper buenos vecinos y somos vecinos hace mucho tiempo, pero sabe que tenemos este problema. Y a mí me resulta súper curioso, porque si son buenos vecinos, tienen buenas relaciones, vienen juntos a las sesiones, se van juntos de las sesiones, y entonces, ¿qué pasa? Que no hay un espacio, básicamente eso, que no hay un espacio que ellos puedan percibir como neutral, en el fondo, para conversar. Porque si tengo un conflicto, de pronto, claro, el lugar más adecuado no es la calle, precisamente, y a lo mejor tampoco es el living de la vecina, porque están los niños, no sé qué. ¿Me entiendes? Entonces, de pronto, yo creo que la gran ventaja también es esto de generar un espacio de diálogo y también de respeto. La gente se respeta mucho en general en las sesiones. Sí, estoy pensando además en esto que decías tú, me quedé reflexionando sobre el tema de devolverle a la gente el conflicto. Porque devolverle el conflicto a la gente versus la figura de autoridad que decide, como el papá, la mamá que le dice a los niños que lo que tiene que hacer, no, es como que los vuelve un poco adultos, ¿no?, frente a la situación. Los hace responsables y les permite justamente hacerse cargo del tema, ¿no? Les da como la oportunidad de actuar, de ser activos, maduros, así como si yo tengo un problema y este problema en vez de padecerlo, lo voy a enfrentar y lo voy a tratar de resolver. Claro. Entonces, como que no solo le devuelves el problema, sino que le devuelves la condición de adulto. Sí. ¿Cierto? Sí. Y además, en el fondo, como que se empoderan de una manera súper distinta. Y además eso genera que los cumplimientos de los acuerdos son bastante altos en general. Porque uno podría Se pensar... compromete, claro. Claro, porque uno podría pensar que, bueno, o sea, este es un compromiso que nadie te obliga a cumplirlo, solo tu palabra. ¿Me entiendes? Porque nosotros, bueno, firmamos un documento que es un instrumento privado, que tendrá valor probatorio en los tribunales, pero no es mucho más que eso. O sea, no es una sentencia, ¿me entiendes? Pero la gente lo cumple, la gente se hace cargo, se hace responsable. Sí, eso yo me comprometí y eso es lo que yo voy a hacer y eso es lo que yo quiero hacer, además. Claro, del minuto uno, en tanto le devuelves el problema a ellos, ellos se hacen cargo del problema, se comprometen con todo. Claro. Y también se comprometen con el acuerdo, ¿no? Entonces, hemos hablado de respeto, hemos hablado de que se basa en son todos muy respetuosos, ¿verdad? Son respetuosos a los compromisos, se empoderan también, hablaste del empoderamiento, ¿verdad? Se les devuelve el problema. Entonces, un poco resumen, porque se nos está acabando el tiempo del programa, ¿cierto? Quiero saber si estás de acuerdo conmigo en el resumen. Hemos hablado de respeto, hemos hablado de empoderamiento, hemos hablado de que la gente se les devuelve el problema a ellos, ¿cierto? Desaparece esta figura de autoridad que decide, desaparece la guerra y aparece algo más parecido a la paz, digamos, así como al convenio, al hablar, al diálogo, ¿cierto? Sí. Y no sé si será lo más importante, pero se me ocurre que por el final
es una situación en la que todos ganan, incluido aquel que está participando profesionalmente. Sí, y además es súper bonito, incluso para el equipo, darse cuenta de que de repente ver a la gente tan encerrada en sus posiciones y uno dice, lo logramos. Así, de verdad se van contentos. Es como, qué bueno, qué alegría para todos, en verdad. Porque todos se involucran de una manera súper distinta con el caso. Entonces, como es positivo también y a uno le dan más ganas en el fondo de seguir haciendo lo mejor posible. Así que todos ganamos con esto. Qué bueno. Bueno, te damos las gracias nuevamente por participar. Todo esto que nosotros estamos haciendo, como te lo explicaba fuera de cámara, nuestra intención es básicamente entregarles herramientas a las personas para que ellos puedan hacerse cargo de los problemas, enfrentarlos y resolverlos, poniendo énfasis justamente en los principios, ¿no? Que es un poco la lista que hemos resuelto. Y no es un principio, pero es una consecuencia, pero pues, tiene la fuerza de un principio, que es el hecho de que cuando uno enfrenta de esta manera un conflicto, todos ganan. No hay perdedores. Y siempre cuando ocurre algo así hay un perdedor, es una marca que es algo que en realidad no se resolvió bien. Claro. ¿No? Por más que se resuelva en términos legales, digamos, si alguien se siente perdedor, eso va a quedar con él toda la vida. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, creo que tal vez no sea un principio, como te decía recién, pero sirve como para sellar esta sesión, esta reunión que hemos tenido, pensando en que incluso ustedes como equipo ganan una vez que se resuelven los problemas de esta manera. Sí. Nuevamente te damos las gracias y quizás podamos contar contigo en una nueva oportunidad. Ojalá pues sea. Bueno amigos, hemos llegado al final de este capítulo en el cual hemos revisado la puerta de la conciliación, que hemos tenido el gusto, el agrado de tener invitada como panelista a nuestra abogada mediadora Fabiola Fuentes. Y lo que nos queda es agradecer a todos aquellos que hacen posible que nosotros lleguemos con este programa, mejor darse la mano que darse la espalda, a sus casas. En particular queremos agradecer al Ministerio Secretaría General de Gobierno y su Fondo de Apoyo a Medios de Comunicación Social 2011. También queremos agradecer especialmente a la Corporación Lumen y a los técnicos que hacen posible este programa, a Cristian Periales y a Cristian Salinas. Nos veremos en un siguiente programa.